subtítulo de esta enseñanza o de este tiempo que yo tuve con el Señor es aprendiendo a caminar con Él. Aprendiendo a caminar con Él. Miren, de todos los regalos que Dios le ha dado a la humanidad, no hay uno más grande que la presencia del Espíritu Santo. ¿Lo creen? Mire, es un regalo y yo les voy a decir algo. El poder experimentar lo que experimentamos cuando entramos a su presencia, tú no le puedes poner precio ni valor. O sea, no tiene precio. Pero cuando yo me sumerjo con Él a buscarlo y le digo, Espíritu Santo de Dios, ¿cómo comenzamos lo que tú quieres que yo comparta? Me digo, Cheo, comencemos como fue tu historia desde el inicio. Y la realidad es que cuando a mí se me presenta la oportunidad, por miles de errores que había cometido, de conocer y tener una relación con Él, yo tuve que tomar una decisión y fue arrepentirme y aceptar al Señor Jesús como Señor y Salvador y permitir que el Espíritu Santo viniera, hiciera su morada en mí. Pero seamos sinceros, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso si ni tan siquiera conocemos y entendemos cuáles son las funciones y las actividades que el Espíritu Santo vino a hacer? Porque si te dicen, no, es que el Espíritu mora en ti, yo creo que tú quisieras saber cómo lo va a hacer, qué va a hacer y de qué manera. Aunque hay muchas cosas que nunca entenderemos, solamente cuando estemos en su presencia. Hebreos 11:13 lo dice, que muchas cosas solamente las veremos cuando estemos en la presencia del Padre. Dentro de esas actividades, la primera que me compartió el Espíritu Santo de Dios es la siguiente: que Él obra en el corazón de todas las personas en todas partes. Sí, de todas las personas en todas partes. Miren, yo les voy a decir a ustedes, para poder nosotros entender lo que el Espíritu Santo de Dios quiere con nosotros, para nosotros y en nosotros, tenemos que entender que la palabra es vital. Todo lo que le voy a estar hablando a ustedes, sí, son versículos y cosas que me han permitido entender lo que el Espíritu quiere que ustedes entiendan esta mañana. Así que les voy a dar versículos por la cabeza. Porque la realidad es que ustedes no se deben conformar con lo que yo les estoy predicando, sino que ustedes deben ir a la palabra por sí mismo y profundizar y confirmar que es revelación dada por el Señor. Quiero que me acompañen a Juan 16, 7 al 11. En esta parte es prácticamente Jesús diciéndole a sus discípulos lo siguiente: que Él enviará al Espíritu al mundo para convencer al mundo de sus pecados, de justicia y de juicio. En pocas palabras, todos tenemos una conciencia de Dios, lo admitan o no. Porque el Espíritu aplica estas verdades de Dios en la propia mente para todos. ¿Para qué y por qué? Para convencerlos de que son pecadores por medio de justos, y para que ellos se arrepientan de sus pecados, y al arrepentirse de estos pecados va a crear una convicción que los va a llevar a la salvación. Una vez que somos salvos, como dije, el Espíritu de Dios viene, mora en nosotros, en nuestros corazones para siempre. Y cuando eso ocurre, lo que ocurre es, nos sella, nos confirma la certificación y seguridad de la promesa de que somos o estaremos en una eternidad como hijos del Señor. Juan 14:16 nos dice, Jesús, Él enviará al Espíritu para que fuera nuestro ayudador, consolador y guía. Y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que éste esté siempre con vosotros. La palabra griega traducida consolador significa al lado de, alguien que tiene que ver con animar y exhortar. El Espíritu Santo permanece solo en los corazones de los creyentes. Y eso es importante, porque Él vino para todos y está en todos, pero solamente comparte y habita con los que lo reciben en su corazón. Eso está en Romanos 8:9, por si lo quieren buscar, y Primera de Corintios 6:19, 20. Ahí está. Jesús, eso es divino, porque Jesús envió al Espíritu Santo de Dios como compensación por su ausencia,
para que Él llevara a cabo las funciones que Él hubiera hecho si hubiera permanecido entre nosotros físicamente. O sea, así es sencillo. Entre esas funciones, la primera que les voy a contar es revelar la verdad. La presencia del Espíritu nos permite comprender e interpretar la palabra de Dios. Juan 16 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él revela a nuestra mente todo el consejo de Dios en relación con la adoración, la doctrina y la vida cristiana. O sea que Él nos muestra cómo debe ser nuestro caminar. Mira, Él es el guía fundamental que va delante de nosotros, mostrando el camino, quitando obstáculos, removiendo las cosas que nos van a hacer tropezar y todo aquello que no es claro en nuestras vidas. Él nos conduce por el camino que tenemos que seguir, de manera de que nosotros no vayamos a cometer muchos de los errores que cometeríamos si Él no estuviera presente en nuestras vidas. Ustedes no se imaginan de cuántas cosas el Espíritu Santo de Dios los ha salvado a ustedes. Son innumerables. De la misma manera que Él lo hizo con los discípulos, quiere hacerlo con nosotros. Y al igual que ellos, nosotros, sin Él, sin su guía, no pudiéramos caminar cumpliendo lo que el Señor ha llamado a hacer entre nosotros. Una de las cosas, una de las verdades cruciales que Él revela es que que Jesús es quien Él dijo ser. El Espíritu nos revela que Jesús es quien Él dijo ser. Juan 15, 26, Primera de Corintios 12, 13. El Espíritu nos convence de la deidad, de la encarnación de Cristo, de su identidad como Mesías, su sufrimiento y muerte, su resurrección y ascensión, su exaltación a la diestra del Padre, y le da a gloria a Cristo en todas las cosas, y también como juez, porque Él será el juez cuando estemos ante Él. Juan 16, 14. Otra de sus funciones es conceder dones. Primera de Corintios 12 describe los dones espirituales otorgados a los creyentes para que podamos, como un cuerpo, funcionar en el mundo. Palabra clave, cuerpo. No es individual, es para que podamos funcionar como un cuerpo. Todos estos dones, grandes como pequeños, son dados para que nosotros, como sus embajadores, mostremos su favor, su gloria sobre todo lo que estamos haciendo. Esta me fascina. El Espíritu también funciona como el que produce fruto en nuestras vidas. Cuando Él habita en nosotros, Él comienza a obrar para cosechar su fruto en nuestras vidas. Y eso es importante porque es su fruto en nuestras vidas. ¿Qué fruto es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, humildad, dominio propio. Y lo más espectacular de esto es que las primeras tres las acabamos de experimentar. Experimentamos paz, gozo y amor. Pero las otras que se encuentran presentes se van desarrollando en nuestro caminar con Él. O dígame quién pasó acá y recibió el dominio propio. Pues si lo pudiste hacer, gloria a Dios. Yo sé que el dominio propio, al igual que las otras, requiere que vayamos de la mano con Él y las desarrollando. Amén. Eso está en Gálatas 22, 23. Miren, estas cosas que yo les acabo de mencionar, es imposible que nosotros en nuestra carne las llevemos a cabo. Es imposible. El conocimiento del Espíritu Santo de Dios hace residencia, y es que de esta manera cada una de estas cosas pueden llevarse a cabo de una manera milagrosa. Él mora en nosotros para que siempre, nunca tengamos la certeza de que Él no nos va a desamparar o Él nos va a dejar. Y eso es causa de un gran gozo. Él es el consolador, Él es el que consuela, lo pudimos experimentar. Él constantemente está buscando nuestro bienestar. Y les voy a decir algo, es un regalo precioso por parte de Dios. ¿Cómo es que el Espíritu Santo de Dios viene
a obrar en nuestras vidas. Y le doy gracias a Dios por cada una de las obras que el Espíritu Santo de Dios viene a realizar en nosotros. Ahora, hay algo demasiado importante, y es que, y esto es importante que lo entendamos, Él no te necesita ni a ti ni a mí. Él es soberano, lo que significa que Él puede actuar solo para convencer a las personas de sus pecados. Pero lo más lindo de esto es que Él nos da el privilegio de que participemos y seamos quienes, dirigidos por Él, vayamos a rescatar almas perdidas para nuestro Señor Jesucristo. Y es esto lo que estamos por hacer. Mañana vamos a ir a hacer esto. A través de cosas materiales, a través de cosas físicas, a través de un saludo, de una sonrisa, a través de dar amor. Esto es lo que estamos haciendo, familia. No olvidemos que nosotros somos la siembra, o la cosecha que nuestros antecedentes misioneros sembraron en esta región. Lo más lindo también es que mientras la obra de transformación ocurre en tu vida, en tu vida, en tu vida y en la mía, Él nos permite a que nosotros participemos en su obra, en la transformación de otros. Eso es algo espectacular, porque no tan solamente mientras Él te va transformando a ti, Él te permite ser instrumento de transformación en la vida de otras personas. Es algo increíble porque Él nos permite que lo hagamos de diversas maneras. Una con nuestro testimonio, otra siendo discípulos, otra compartiéndole la palabra, siendo testigo de Jesús, echando fuera demonios, imponiendo manos, trayendo sanidad para que el Espíritu lo selle, que fue lo que acaba de ocurrir acá. En resumidas, Él nos permite dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Yo cuando entendía esto, decía gracias, porque cuando uno no lo conoce, uno no entiende cuáles son sus funciones, simplemente lo recibió, uno queda como que con dudas. Pero ya cuando tú comienzas a entender a qué vino, por qué vino y cómo va a operar sobre ti, en ti y contigo, hace que las cosas sean más claras. Y por último, dentro de sus cosas, Él nos da dos grandes, hermosas garantías. Y la primera es que nadie lo tiene que hacer solo. Porque Él dice que Él nos ayudará a todos. Al igual como les dije, como lo hizo con los discípulos, lo hará contigo y conmigo, para que de esta manera nadie se quede por fuera. La segunda garantía es para las personas que son incapaces de conocer sus errores o de no reconocer sus debilidades, debilidades. El poder de Cristo y el Espíritu Santo se hace fuerte en nosotros, porque al Él hacerse fuerte nos permite reconocer nuestras debilidades, y Él obra y se glorifica en dichas debilidades. Miren, vuelvo y les digo, cuando el Espíritu Santo de Dios quiere que tú entiendas el poder caminar con Él, hay ciertas cosas, y lo primero que tenemos que aprender es cómo Él va a operar. Y luego de que aprendamos y entendamos cómo es que Él va a operar, comenzamos o queremos comenzar a dar pasos de una vez. Pero la realidad es que todo es espiritual. ¿Por qué digo es espiritual? Porque cuando nosotros aceptamos, recibimos el Espíritu Santo de Dios, nos convertimos en bebés espirituales. Lo que significa que un bebé no puede caminar antes de gatear. Lo primero que tenemos que hacer, que era lo que me decía el Espíritu Santo a mí, Cheo Fuentes, antes de caminar tienes que gatear. Y el gatear es algo muy peculiar, porque tú dirías, ¿cómo gatea uno? Y les voy a explicar. Desde pequeño a nosotros nos han enseñado que la Santa Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? Y el Señor me dijo, Cheo, aprender a gatear es darme mi lugar. Es darme mi lugar, y les voy a explicar por qué. Les acabo de decir que a nosotros desde pequeños aprendimos que la Trinidad es Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Si tú las cuentas en ese orden, tú al Espíritu Santo le das un tercer lugar. Pero cuando tú le das un tercer lugar al Espíritu Santo de Dios, tú le restas valor.
Y te voy a decir, eso que hemos aprendido desde pequeño no es una enseñanza correcta, es equivocada. Porque en la Trinidad nadie ocupa el tercer lugar de nada, porque todos son uno. Solo que cada uno tiene una asignación diferente. Y como les decía o les acabo de explicar, el Espíritu Santo de Dios tiene muchas. El problema es que cuando nosotros lo ponemos en el tercer lugar, inconscientemente le restamos importancia. Acaba de ocurrir el Mundial. Yo les garantizo a ustedes que ustedes se fijaron en ver la final, que quien ocupó el tercer y el cuarto lugar. Ese partido nadie lo vio. Sí vieron la final, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nadie se ocupa del tercer lugar. Y cuando esto ocurre, es ahí donde nosotros, como personas, como creyentes, perdemos la bendición, el anhelo, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, de tener cercanía con el Espíritu Santo de Dios. Eso es grave. Y lo vemos como algo que no tiene tanto valor. Y si queremos aprender a caminar con el Espíritu Santo, tenemos que aprender a gatear. Y lo primero que tenemos que hacer para aprender a gatear es darle su lugar. Familia, mire, yo les voy a decir algo. En ese momento, el Espíritu Santo de Dios me hizo doblar rodilla y pedirle perdón. Porque muchas veces yo he cometido el error que no le he dado a Él el valor dentro de la Trinidad. Y como si fuera poco, termino de orar y yo, bueno, sigamos con la prédica, y el Espíritu Santo me dijo, bueno, te lo voy a mostrar por si te quedan dudas. O más bien, muéstrale a ellos lo que te estoy mostrándote a ti. Miren, el Espíritu Santo, a través de versículos, yo le voy a mostrar a ustedes la importancia de Él dentro de la Trinidad y que Él no ocupa ningún tercer lugar. Comencemos con algo sencillo. Génesis 1:2. Participó en la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, que desde el principio de la creación, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. ¿En qué más participó? Engendró a Jesús. Sí. Mateos 1:20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo a José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu es. ¿En qué más? Jesús fue lleno del Espíritu Santo, Lucas 3:21-22. Entonces cuando el pueblo se bautizó, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz que del cielo decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿En qué más? Empezó a dirigir el misterio de Jesús, al darle poder a él. Lucas 4:1 y 14 dice, Jesús lleno del Espíritu volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El versículo 14, y Jesús volvió en poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra y el alrededor. Mire, ya a ese punto decía, Señor, ya listo, lo tengo, no lo vuelvo a hacer, no vuelvo a dudar de la importancia. Me dijo, no, sigamos, Cheo, es que yo quiero que te quede claro. La primera prédica de Jesús en una sinagoga fue del Espíritu Santo, cuando dijo, el Espíritu del Señor está sobre, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad los oprimidos. ¿No es eso lo que vamos a hacer? ¿Eso no es lo que es ir a misiones? Es eso, es atraer esta claridad. Y seguimos. Ya yo estaba cacheteado como 6 veces. Hechos 1:8, le dijo Jesús a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta que viniera a ellos el Espíritu Santo y fueran investidos del poder desde lo alto, que era la promesa del Padre que ellos oyeron de él. Hechos 12, 14 y 18, Pentecostés, la primera prédica de Pedro fue acerca del Espíritu Santo. Familia, desde el inicio de los tiempos hasta hoy, el Espíritu Santo se ha ido derramando sobre quienes lo anhelan en sus corazones. Es más importante
que cualquier otra cosa en nuestras vidas su presencia. Cuando ya yo estaba a punto de continuar mi caminar con Él, de dejar de gatear, me falta una sola cosa. Me dijo, no te olvides que Jesús le dijo a sus discípulos que les conviene que Él se fuera para que Él enviara el Consolador al Espíritu que los guiara a toda verdad. En ese momento entendí que para poder comenzar a caminar tenía que gatear. Vuelvo y les digo, me arrepiento. Voy al Señor y digo, Señor, listo, vamos a caminar. Me dijo, no, Cheo, es al igual que un bebé. Antes de caminar hay que dar pasos, que es el segundo punto de esta enseñanza. Para comenzar a caminar con el Espíritu Santo, tenemos y necesitamos dar pasos. Pero bueno, ¿cómo se hace esto? Y les voy a explicar algo. El siguiente versículo no tan solamente nos va a enseñar a dar estos pasos, sino que nos va a mostrar una verdad espectacular acerca de la Trinidad. Miren, por eso es que les digo, es importante que ustedes apunten los versículos, vayan a la palabra y busquen por sí solos. Segunda de Corintios 13:14. Segunda de Corintios 13:14. Voy a dejar que la pongan para poderles explicar un poco. Dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Ahí está la respuesta a todo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Entonces se lo voy a desglosar un poco. Miren, de Jesús recibimos la gracia, o sea, el perdón de pecados. Es por su gracia, porque nosotros no hemos hecho nada para merecer el perdón de nuestros pecados. Él fue crucificado por ti y por mí. Del Padre recibimos el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Ahí está. Pero del Espíritu recibimos comunión. O sea, para nosotros comenzar a dar pasos con el Espíritu, necesitamos tener comunión con Él. ¿Y qué es la comunión? Bueno, comunión viene de la palabra griega que significa koinonia, que significa relación estrecha de confraternidad, compartimiento, partición, unión, ayuda y contribución. En pocas palabras, el Espíritu Santo nos está llamando a tener una relación estrecha con Él, compartiendo nuestras vidas en todo momento. Miren, se los voy a explicar. Es como un papá y un hijo, o una mamá, digámoslo en este caso, para no dejarlas por fuera a las mujeres, porque no se pueden dejar por fuera. Cuando un hijo gatea y el hijo logra gatear y se para y quiere comenzar a dar pasos, ¿usted sabe por qué da los pasos? Porque él sabe que papá y mamá no lo van a dejar caer. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo de nosotros. Él está ahí para guiarnos, para velar por nosotros, para decirnos, independientemente de los pasos que tengas que dar para aprender a caminar, yo voy a estar. Pero él me dijo, Cheo, hay 3 pasos de tantos pasos que vas a tener que dar para poder comenzar a caminar conmigo, que quiero que les comparta a ellos, al igual que te los compartí a ti. Y los 3 pasos para mí son básicos, pero son necesarios. Y el primer paso que tenemos que dar para comenzar a caminar con el Espíritu Santo de Dios es recibirlo. Es recibirlo, porque lo primero que necesitamos tener es convicción en nuestros corazones de que Él va a entrar y hacer morada. O sea, hay que recibirlo, y aunque puede escucharse sencillo, pero la realidad es que no lo es, porque no deja de ser glorioso y poderoso el recibirlo. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Para recibirlo solamente implica pedirlo de corazón, con honestidad. La siguiente cosa o el siguiente paso, ser obedientes a la palabra. Hechos 5:32 nos dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Vuelvo y les digo, para recibirlo solamente implica pedirlo de corazón, con honestidad y ser obediente. Y el mismo Padre nos garantiza que Él nos los dará. Pero acá hay una cosa clave, porque sé que tenemos que pedirlo con honestidad, con obediencia, pero no puede ser de la boca.
tiene que ser con nuestro diario vivir. El Señor quiere, a través de su Espíritu, que nosotros dejemos de ser personas que ya lo hablemos, sino que lo vivamos. Si usted vive en un pecado continuo, usted no está respetando la voluntad del que lo envió. No podemos estar aquí y allá. Ayer yo le compartí a los hombres que cuando tenemos un pie en el mundo y un pie en Dios, somos adúlteros espirituales. Y el adúltero, la palabra dice que no heredará el reino de los cielos. Entonces, yo espero en el Señor que tengamos esa convicción clara. Lo que nos lleva al tercer paso, que es prácticamente el arrepentimiento. Para poderlo recibir necesitamos estar arrepentidos. Para poder tener comunión y comenzar a caminar con Él, necesitamos arrepentirnos. Pedro, en su primera predicación, enseñó que el Espíritu iba a ser derramado y continuó predicando de Jesús, prácticamente diciendo lo que les acabo de decir en Hechos 2, 37, 38. No lo voy a leer, pero apúntenlo. El arrepentimiento no se trata de venir a la iglesia, al altar y llorar. Porque más de llorar tiene que haber una convicción y tiene que haber un cambio. De nada hago si lloro y sigo viviendo lo mismo. Tenemos que tener cuidado con eso. Porque el hecho de que lloremos no significa de que hubo un cambio. La realidad de esto es que el Espíritu Santo no puede venir sobre ti. Es por esta razón que hay tantas vidas a nuestro alrededor de personas creyentes que están secas como la higuera. Están secos. No se ve el avance. ¿Por qué? Porque están viviendo una doble vida. Y yo sé que eso no pasa acá. He escuchado de otras iglesias, en la mía tampoco ocurre, personas decir, yo tengo fe, pero la realidad es que sus vidas se ven estancadas. ¿Pero por qué se ven estancadas sus vidas? Es bien sencillo. Porque la fe es un don de Dios que se mantiene vivo gracias a la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Y si tú estás pecando, Él no está orando. Porque cuando tú comienzas a pecar, Él dice, sí, permiso, bien pueda. Entonces, ¿a quién estamos engañando? Nosotros mismos. Tenemos mucho cuidado con eso. La base del arrepentimiento la podemos ver en Proverbios 28:13, que dice que el que encumbre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. El arrepentimiento tiene que ser aún en las cosas más sencillas, porque dice, Señor, yo creo que yo me he arrepentido de mis pecados, yo creo que yo sí peco todos los días, hay cosas en las cuales todos los días fallo, pero el Señor dice, no, es que yo necesito que te arrepientas aún en las cosas más pequeñas. Cosas como que el no orar. El no orar, tú tienes que tener la convicción de que la oración es el pegamento de la relación. Cosas como no venir a la iglesia, como tomarme un tiempo porque necesito desahogarme, perdón. Cosas como tomar a ligereza la palabra de Dios, la lectura de la palabra. Tenemos que tener cuidado, familia, porque muchas veces pensamos que estas cosas no ofenden al Espíritu Santo y son las más que callan su voz en nuestro interior. Ya que nos quedó claro estos 3 pasitos de cómo comenzar a caminar con Él, ya entramos a caminar con el Espíritu Santo. Y para comenzar a entender cómo caminamos con Él, quiero que vayamos a Juan 37, 39. Juan 7, 37, 39, perdón. Ya entendimos sus funciones, sus actividades, por qué y a través de quién y para qué. Ya logramos entender que primero tenemos que gatear, o sea, darle su lugar. Ya logramos entender que hay que dar pasos antes de poder caminar. Ahora vamos a ver cómo es el caminar con el Espíritu Santo de Dios. En el último y gran día de fiestas, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba.
El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando el Espíritu Santo llega a tu interior, a mi interior, lo primero que se nota es que dentro de esa persona comienzan a correr ríos de agua viva. Y el agua viva en este caso es Cristo. En su interior comienza a brotar Jesús en todas las áreas de su vida. En todas las áreas de su vida esta persona quiere imitar a Jesús en esto, en aquello, quiere reflejar su huella en cada una de las cosas. Le comenta a las personas de lo que Jesús hizo. Mejor dicho, todo su entorno es acerca de Jesús. Y cada día buscan agradarlo más a Él y parecerse más a Él. La realidad es que Cristo se les revela de una manera que todo lo inunda en su alrededor. Y esa palabra es clave, inunda, y quiero que la mantengan presente, porque en nuestro caminar con Él, todos tenemos diferentes niveles en el cual nos encontramos en el río. Y para ser exacto, hay 4 niveles. Ya entendimos que gateamos, ya entendimos que aprendemos a caminar, ahora estamos caminando con Él, de la cual tenemos que entender que hay 4 niveles de nuestro caminar con el Espíritu Santo. Quiero que me acompañen, pura palabra, Ezequiel 47:1-9, para que entendamos. Ezequiel 47:1-9. Me hizo volver al lugar, a la entrada de la casa. Y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. ¿Dónde estamos? ¿Alguien se ubica más o menos? Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino al exterior afuera de la puerta. Al caminar de la que miré el oriente, y al caminar miré el oriente y vi las aguas que salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordero en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que no se podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo del hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que la ribera del río había muchísimos árboles, uno y otros al lado. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán el que entrara en el mar recibirá sanidades las aguas, y toda alma viviente que nadare donde quiera que entrar en estos 2 ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo el que entrare en este río. Miren, este río es un cuadro figural del Espíritu Santo cuando nosotros comenzamos a tener comunión y a caminar con Él. Y se los voy a explicar. Primero dice que lo tenemos hasta los tobillos. En esa etapa todavía tú diriges la mayor parte de tus obras. El Espíritu Santo refresca tu vida, te da descanso, como lo hace un río que te llega solo hasta los tobillos. Tú te metes en un río hasta los tobillos y refresca, ¿cierto? Pero Él dice que el segundo, o luego, cuando nos metemos más profundos y ya te llega a las rodillas, dice que todavía tú te puedes mover para donde tú quieras, pero ya te cuesta más trabajo, ya no es tan fácil hacerlo, porque el Espíritu está en ti en una porción suficiente para hacerte recordar que Él está ahí. Ya cuando te metes más adentro, hasta los lomos, prácticamente te mueves si el Espíritu te lo permite, pero todavía tenemos los pies sobre la tierra e intentamos hacer nuestra voluntad en algunas áreas. La cuarta dice, pero cuando el río de su presencia
te inunda y te das cuenta que has perdido tu voluntad y solo quieres hacer la voluntad del Espíritu, es cuando entras en una dimensión de estar completamente, totalmente sumergido en su presencia, y es ahí cuando ocurre lo que nos dice Ezequiel 47:9. Toda alma que nadare en ese río vivirá y tendrá abundancia de peces y sanidad. Eso es lo que te espera al caminar con el Espíritu Santo. Una vida de salud y abundancia. Iglesia, yo les decía que esto fue un tiempo mío con el Señor, y prácticamente lo que yo les relaté a ustedes es mi caminar de principio hasta donde me encuentro hoy. Para poder entender quién era el Espíritu Santo en mi vida y para podérselo ilustrar a ustedes quién debe ser Él en sus vidas, lo primero que Él hace es nos muestra qué vino Él a hacer, por qué lo vino a hacer y para quién lo vino a hacer. Luego nos dice, listos, vamos a caminar juntos. Cuando lo recibimos de corazón, Él entra, hace morada en nosotros. Cuando Él hace morada nos dice, bueno, vamos a comenzar. Él nos trata como un bebé espiritual, nos ayuda a gatear, nos da confianza, nos muestra la importancia de darle su lugar. Cuando nos muestra la importancia de darle su lugar, nos dice, listo, vamos a dar unos pasos. Unos pasos que los primeros pueden ser como medio simples, como les dije, pero que son demasiado importantes. Cuando aprendemos a dar esos pasos, cuando nos aprendemos a soltar en Él, Él nos invita a caminar con Él. Pero aún así, nos dice, Cheo, es un proceso. Es un proceso que está en diferentes etapas. Hay diferentes etapas de nuestras vidas donde estamos a los tobillos, hay otras que estamos sumergidos del todo. Pero la invitación por parte del Espíritu Santo de Dios hoy es que nos sumerjamos en todas las áreas de nuestras vidas. No podemos seguir intentando hacer las cosas a nuestras fuerzas. No podemos seguir diciendo el Espíritu, hasta acá, hasta las rodillas estamos bien. Él no quiere eso, Él no vino a eso. Él vino a que de ti broten ríos de agua viva, a que tú te sumerjas de una manera donde tú dependas 100% de Él. La pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? ¿Qué está pasando con nosotros? El Espíritu Santo de Dios hoy los exhorta, al igual que hizo conmigo, a que sean lo suficientemente honestos ahí donde están, a identificar en qué estancia se encuentran ustedes. Porque esta palabra que les comparto hoy es una palabra para nuevos creyentes, para personas que llevan en el Evangelio años, meses o toda una vida. Es completamente evangelística.